Soy Lenka Carballo y este es Entrevistas al Libro Abierto, un ciclo de conversaciones con los actuales referentes del periodismo de investigación hoy en Chile. En este capítulo conversaremos con Juan Cristóbal Peña, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado y autor de una serie de libros, entre ellos Los Fusileros, Jóvenes Pistoleros y La secreta vida literaria de Augusto Pinochet. Todos sobre la violencia política durante dictadura, transición y sobre derechos humanos. Porque investigar a fondo y estar informados es un derecho democrático. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Entrevistas al Libro Abierto. Muchas gracias, Juan Cristóbal, por estar en este nuevo capítulo de Entrevistas al Libro Abierto. Muchas gracias a ti, Lenka, por invitarme. Está muy buena la propuesta, el lugar. Así que vamos, cuando tú quieras. Biblioteca del GAM, aquí estamos. Cuéntame, desde tus inicios en el periodismo de investigación, tu primer libro fue del 2007, si no me equivoco, sobre los fusileros. Claro. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Es una investigación más personal? Sí. Cuenta un poco. Tengo uno anterior a ese, que es La vida en llamas, que es una biografía de Cecilia, la cantante, que fue mi tesis para optar al grado de periodista. Grado que obtuve como 7 años después de egresar, porque me puse a estudiar entre medio. Y digamos que, claro, después vino 2007, este libro que es Los Fusileros, que es un libro más de largo aliento y tiene un afán distinto, porque es un libro mucho más político y con una propuesta narrativa, o que por lo menos procura tener una propuesta narrativa, que era una de las ambiciones que yo tenía con ese libro, aparte de contar la historia del Frente, considerando que en ese momento el tema de la lucha armada era un tema, no diría tabú, pero sí un tema tratado con bastante prejuicio y con los sesgos propios de los 90, si bien ya no estábamos en los 90, pero donde se tendía a satanizar de alguna forma y se tendía a ver la lucha armada como un tema propio de la violencia únicamente y desde un tema de la deslegitimidad. A mí me interesaba escuchar e ir en la búsqueda de los protagonistas, saber qué había sido de ellos, de los fusileros, de los que atentaron contra Pinochet, cuáles habían sido las trayectorias de vida de los protagonistas y contar esa historia desde el lugar de ellos. Claro, tu libro trata de la Operación Siglo XX. Cuenta un poco más de qué se trató y lo que tú abordas en este libro, que fue el atentado a Pinochet, ¿cierto?, en el Cajón del Maipo, toda una tremenda hazaña muy planificada y cinematográfica. Sí. Bueno, claro, está centrado esencialmente en los protagonistas del atentado a Pinochet, en los 21 guerrilleros, 20 hombres y una mujer que participaron de este atentado en condiciones bastante precarias igual, y bastante desventajosas frente al enemigo que estaban enfrentando, que era básicamente un ejército, ¿no?, que estaba a cargo del Estado en ese momento. Y claro, lo que yo hago es contar la vida de algunos de esos protagonistas, de dónde vienen, cuál es como la motivación y cómo alguien que promedia los 20 años, bueno, termina participando de una acción de tanto relieve, acción que por lo demás se preveía de la cual no iban a salir con vida. Era una acción suicida por las condiciones en que se ejecuta. Y también cuenta como trasfondo la historia del Frente, tanto en sus orígenes y luego, cuáles son las principales acciones y cuáles son los protagonistas desde la dirigencia, pero poniendo el foco sobre todo en algunos de los protagonistas que participan en diferentes acciones que son las más connotadas, las más de relieve en esa década. El secuestro de Carreño, un militar, atentados al fiscal Torres, en fin, todos personajes que ya están medio difuminados en el tiempo, pero en su momento tuvieron bastante importancia para lo que fue
el clima político, el violento clima político de la dictadura en los años 80. Entonces, pretende ser una historia del frente y creo que también se terminó como legitimando como un libro también de referencia en ese sentido. Y me parece no solamente desde el lugar condescendiente, también cuenta, el libro toma distancia de los personajes y de esa historia para contar los capítulos también más ingratos del frente. O sea, no romantizabas tú toda esa época, porque hay mucho de romanticismo. La gente también lo ve, algunas personas, como esta cosa heroica. Sí, es cierto que tiene para alguna gente como esa visión épica, que en parte lo tiene igual, porque eh, fue una experiencia bien atípica, proponerse enfrentar a una dictadura por las armas, ya, en desigualdad de condiciones, con mucho arrojo, con mucha decisión. Fue en el fondo también una respuesta a la violencia política, como decía antes, a los 70. Muchos de los dirigentes y algunos de los cuadros más destacados, bueno, habían sido víctimas, digamos, sus familiares, su gente cercana de la dictadura. Entonces, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con una suerte de vuelta de mano. Pero también una historia bien dolorosa y bien triste, porque hubo mucho dolor, mucha muerte. Es una historia de derrota, a fin de cuentas. Es como, claro, es muy admirable, en mi opinión, lo que se hizo como respuesta. A mí me parece que fue bien, fue una respuesta de dignidad, digamos, ante los abusos que venían ocurriendo, en una lógica de un clima de violencia. Pero también, bueno, eso tuvo un costo altísimo, digamos. Entonces, me parece que hay que mirarlo con cierta complejidad como fenómeno y no solamente únicamente con estas declaraciones épicas, donde pareciera que eso no hubiera tenido un costo importante para mucha gente que participó de lo que fue la lucha armada. Claro. Eso me interesaba contar también, ¿no? Tú te seguiste el camino, te especializaste en una tradición del periodismo de investigación en Chile que tiene que ver con la denuncia, por supuesto, pero con los derechos humanos y la violencia durante la dictadura. Y bueno, y tú luego sigues con la transición, un poco siguiendo el camino que abrió Patricia Verdugo, por ejemplo, la misma Mónica González, entre otras, a quien tú conociste, llegaste tú con este libro. Cuenta un poco esa historia, porque después ustedes se transformaron, por así decir, en compañeros, digamos, de trabajo. Claro. Bueno, cuando yo estaba terminando el libro Los Fusileros, estaba en búsqueda de una entrevista a Raúl Pellegrín, que era el dirigente máximo del frente, y reparo en que ella había hecho una de las últimas, si no la última entrevista a Raúl Pellegrín antes de que lo mataran, y voy a su casa, la contacto y le pido una copia de los tomos empastados que ella tenía en ese momento de la revista, me parece que era Análisis, claro. Y bueno, así fue como la conocí. Luego le fui a dejar un ejemplar del libro, le devolví el tomo, ¿cierto? Empastado, una joya, ¿no? Obviamente tenía toda la colección de Análisis, toda la colección de Causa y un archivo tremendo de periódico. Y ahí fue que me propuso trabajar en CIPER, que estaba empezando. Estaba así en los primeros días, habían sacado los primeros artículos, estaban preparando los primeros, o sea, artículos, más que artículos, reportajes. Y claro, y ahí empezamos a hacer una amistad, una complicidad profesional. Y al tiempo que me voy de CIPER... ¿Cuánto tiempo, perdón, estuviste en CIPER? Tuve como 4 años más o menos. ¿Y estás entre los fundadores de CIPER o no? Sí, pero eso es como que suena un poco patúo, ¿no? Los fundadores fueron, bueno, Mónica González esencialmente, y fue con John Dínguez. John Dínguez se va al poco tiempo y queda Mónica liderando hasta
por varios años, digamos. O sea, yo me voy a los 4 años, me voy para hacer este libro sobre la biblioteca de Pinochet, que tiene su origen justamente en un reportaje que yo hago para CIPER sobre ese tema. Por qué decidiste explorar en ese tema, en la cosa más intelectual, por así decir, de Pinochet? Sí, a ver, pensando en ese momento, en ese tiempo, y en lo que era CIPER y lo que se transformó, yo creo que era súper privilegiado de mi parte poder hacer este tipo de temas que ya se hacen menos, bueno, son otras como las circunstancias, las demandas temáticas, quiero decir. Pero en ese momento, me acuerdo que yo le dije, cuando ella me ofreció la pega, está en CIPER, yo le dije, un poco para no decirle el tiro que sí, le dije, ya, lo voy a pensar, ¿no? Y al otro día le dije sí. Tú estabas en la tercera. Pero en mi cabeza dije yo, claro, y dije sí, por cierto que voy a aceptar. Y para no parecer tan ansioso, no le dije el tiro. Sí. Para guardar sí, las apariencias. Por supuesto, así como... entonces, y de hecho ahí le dije, sabes que tengo un tema que me está dando vuelta hace tiempo, yo había terminado recién este libro, sabía de que había una investigación judicial que asomaba una punta de un mundo sobre la calidad de bibliófilo de Pinochet, quien había, a costa de recursos del Estado, acopiado una de las más importantes colecciones privadas de libros patrimoniales y de marxismo en Chile seguro y probablemente en Sudamérica. Si es que no la más importante en términos de valor monetario y valor patrimonial. Entonces, cuando yo llego a CIPER, como había terminado este libro, Los Fusileros, bueno, llego a proponer el tema de la biblioteca de Pinochet, sale el mismo año que debuta CIPER, como tal, como lo conocemos hoy en día. Y el reportaje este no tuvo mucho, en su momento, no tuvo mucha repercusión. A ver, no tuvo ninguna repercusión, ¿no? Porque es muy particular ese tema. Es como... Claro, pero... Se salía mucho de la imagen del dictador, mirarlo desde sus obsesiones intelectuales. Claro, claro. Es un perfil, en el fondo, un Sí, perfil intelectual del personaje. Exacto. Que también es un perfil psicológico. Sí. Pero también porque CIPER no era conocido. O sea, CIPER salió un día en la página web, o sea, salió al ciberespacio, sin publicidad, sin cotillón, sin anuncios, sin fiesta. Y como en ese momento salían los medios, ¿no? Hay casos bien interesantes de bombo y autobombo. Y muchos de los reportajes, bueno, la gente no se enteraba. Hasta que salieron los primeros reportajes de denuncia, que comenzó a tomar el vuelo que tiene hoy en día. Y este reportaje ahí es de alguna forma también revalorado un poco tiempo después sobre la biblioteca de Pinochet, y cuando gana el premio de la Fundación Nuevo Periodismo, que es la Fundación de García Márquez. Ahí como que ahí tiene como una visibilidad importante porque ya es reconocido internacionalmente. Claro, a nivel latinoamericano. Exactamente, sí. ¿Cuál es el perfil psicológico, intelectual, la foto que le tomaste de Pinochet? Yo, por lo que recuerdo haberlo leído, que era un poco como un impostor intelectual, básicamente, que intentaba hacer a un lado a todo aquel que le quisiera hacer sombra, o incluso apropiándose de su obra intelectual. Sí. Es una buena definición, un impostor. De hecho, después de que publiqué este libro, como que se me ocurrió, debería haber titulado por ahí, ¿no? Como El Gran Impostor, ¿no? Pero ya está impreso, ya he puesto ese título. Uno no le puede cambiar los títulos, ¿no? A los libros, es como cambiar el nombre de un hijo, ¿no? El retrato que yo concluyo a partir de las lecturas que él hace, ¿no? De las anotaciones en los libros, que eso es súper importante también, no solamente qué lee, sino cómo lo lee y cómo lo registra. ¿Y tú accediste a esas anotaciones? Yo accedí a una parte de la colección que tenía Pinochet, sobre todo parte de lo que terminó en la Academia de Guerra, que es como la mitad de los 55.000 aproximadamente volúmenes que tenía Pinochet. ¿55.000? Sí, que es un montón. Uf. Un montón. ¿Y dónde los tenía? Los tenía en 3 bibliotecas
en alguna de sus 3 casas, ahí tenía 3 bibliotecas que se armó a costa de nuestro dinero, nuestra plata, o sea, toda esa plata venía del fisco, claro. Y, y accedí a parte de ella porque parte de esa biblioteca terminó en la Academia de Guerra y en la Escuela Militar. Entonces ahí estuve revisando, pero también me metí en lo que era la formación intelectual de él como militar, Sí. más que en el colegio como militar. En la Academia de Guerra. Exactamente, que viene a ser como la universidad de los militares, y cuáles eran los profesores de referencia de él, y cuáles eran los temas, cómo se había interesado por estas áreas que fueron sus áreas, o pretendieron ser sus áreas, que era la geopolítica, la historia y la geografía. ¿Y fue complejo investigar ese libro? ¿Cuáles fueron las dificultades, obstáculos que te encontraste? Bueno, encontrar gente que estuviera viva, del ejército, gente que hubiera sido compañeros de curso de ello, o detectar cuáles habían sido los profesores de él más influyentes. Y ahí, bueno, encontré a uno que se llamaba Gregorio Rodríguez, que era el profesor de Pinochet, el año 49, 50, más o menos, un oficial de ejército experto en geopolítica, muy identificado con la izquierda, que tuvo importancia en la soberanía en la Antártica, junto con otro de los referentes que era un general de apellido Cañas. Entonces, eso fue lo más difícil, yo diría, o lo más desafiante, como identificar cuáles eran, en el fondo, los temas, los motivos más fijos de Pinochet, que luego trabajó o que luego, digamos, fueron determinantes cuando asalta el poder y se instala en el poder en tiempos de la dictadura. Y lo que concluyo en parte, primero, que era alguien que sabía más de lo que expresaba. O sea, ¿Cómo así? parte de la estrategia de Pinochet era no expresar lo que él sabía. Un tipo que sabía mucho más de historia, de geografía. ¿Pero se hacía aquí el ignorante? Sí, pero yo diría no solamente para hacerlo, sino que en general su estrategia siempre fue esconder sus intenciones, sus verdaderas intenciones. Este tema de los lentes oscuros tiene que ver con eso. Tiene que ver y eso yo lo vi en libros que él anota. El general alemán tanto nunca revelaba sus verdaderas intenciones, decía una cosa para decir otra. En libros de guerra, como Sun Tzu, por ejemplo, que digamos, su libro de cabecera era como, bueno, nunca reveles a tu enemigo ni siquiera tu fortaleza ni tu debilidad. Es alguien, claro, que adopta una suerte de estrategia de guerra en su conducta cotidiana y en el ejercicio del poder. Pero también alguien con un complejo de inferioridad intelectual importante. Alguien que frente a generales como Prats, como Schneider, eran los primeros de su generación. Reconocidos intelectualmente de forma transversal, o sea, no solamente a nivel militar. Exactamente, y eso fue antes y después de Pinochet. Pinochet fue la excepción. Siempre, o casi siempre, los comandantes en jefe del ejército eran los mejores alumnos de su generación. Y eso les daba un estatus, les daba una respetabilidad entre sus pares. Cheire también fue mejor alumno de su generación. Manuel Contreras también, en la Academia de Guerra. Muy admirado en ese sentido. Así es. Pero Pinochet no. Pinochet era como del montón, disputando los últimos lugares, así como con dificultad, y eso está en sus notas, en sus calificaciones del colegio y de la Academia de Guerra. Está en sus observaciones, que también recoge algunas de ellas. Y eso, bueno, marca un complejo en él también, ¿no? Y explica, por ejemplo, su odiosidad con Prats, que es el primer capítulo de este libro que está acá. Sí, así parte el libro. Claro. Él necesitaba esta biografía, ¿no?, que estaba escribiendo Prats. Claro, Prats está escribiendo una biografía y en realidad
Prats no era una gran amenaza para la dictadura. Habían otras amenazas internas. Claro, O sea, esta era una amenaza intelectual. exactamente, Ah. y Pinochet recelaba mucho de gente brillante como Prats. Eh, Pinochet, por ejemplo, uno de sus libros más conocidos, porque cuando estuvo en el poder lo reeditó se reeditó múltiples veces, lo distribuyó frenéticamente. El libro Geopolítica, ese libro en parte es una, es un plagio a un texto de su profesor, Gregorio Rodríguez, el que hablábamos, ¿no? Y que después él lo ninguneó, digamos, lo hizo casi desaparecer. Exactamente, claro. Exactamente, pero igual era un profesor al cual le tenía cariño y que incluso le pidió que le prologara originalmente el libro el año, estamos hablando, ya no tengo, puedo equivocarme, pero eso fue fines de los 60, sí, eso seguro, fines de los 60, y Pinochet le pidió que le prologara el libro a su profesor. Imagínate, tú vas con tu profesor, Goyito le decían a este Gregorio Rodríguez, súper querido en el ejército, muy respetado, como una eminencia, ¿no? Y cuando va a este Goyito y recibe el libro Pinochet, el año 67, o sea, era todavía, estaba, digamos, disputando, digamos, en la jefatura del ejército. Bueno, repara Goyito en que parte del libro es una copia, plagio a su propio texto. Y le dice, no te puedo prologar esto. Sí. Y se lo manda de vuelta, ¿no? Y le dice que esto es un plagio mío, ¿no? Y bueno, y Pinochet lo publica igual. Entonces, eh, hay un complejo ahí. Hay, digamos, una animadversión hacia la gente de sus pares que no tienen las luces que tiene, o sea, que tienen las luces de las cuales él carece. Pero hay una cosa psicológica también en llevar la obra plagiada al propio autor para que te la prologue. O sea, él o no estaba consciente de lo que había hecho y le parecía normal y a lo mejor se sentía que él había escrito eso, Sí. o era muy, muy fresco, por decirlo. Yo creo que las dos cosas, y que me parece que también en ese momento, no sé cómo será ahora, pero era un poco, por llamarlo así, un poco relajados también entre la academia militar, como que uno revisa textos militares que pretenden ser académicos y no citan como debieran citar, reproducen cosas sin atribuirlas, referencian poco. Creo que no es una excepcionalidad, pero igual en este caso se excedía a Pinochet, digamos. O sea, sobre todo llevándole un libro plagiado al plagiador, al plagiado, que era su profesor. Tiene que ver con las dos cosas. Y claro, hay actos terribles igual. O sea, bueno, matar al comandante en jefe, en parte por una celopatía intelectual, Sí. no soportaba que Perón, que estaba vivo en ese momento, le diera atenciones y cuidados a Prats, ¿no? No soportaba que en ese momento Prats, yo creo que sin preverlo, publicara en revistas geopolíticas. Pinochet era el hombre de la geopolítica, ¿no? Revistas internacionales, quiero decir, estamos hablando después del 73, entre el 73 y 74 cuando lo mandan a matar. Y no soportaba también que fuera un tipo que Prats, bueno, que tuviera un respeto intelectual, más allá incluso del ejército. No sé, Pinochet hace ese tipo de cosas. Pinochet manda cambiarle el nombre a dos montes o montañas de la Antártida que llevan el apellido del general Cañas, que es el responsable de que Chile haya tomado soberanía. Claro, que desde el punto de vista geopolítico se Claro. preocupara Entonces, no, de, entonces de le ejercer esa mandó a cambiar el soberanía. nombre, Claro. ¿no? Hacía ese tipo de cosas miserables. Y eso, ojo, ¿no? O sea, contado por, está en este libro, por oficiales del ejército que eran incluso pinochetistas. O sea, pero dicen, sí, pero es que Pinochet era terrible, ¿no? Esto no lo soportaba. En esa mano estuvimos, Lenka.
Pero qué Mira, interesante mira investigación. cuántos años no hice. Claro, pero debe haber sido bien sorprendente para ti, porque una cosa es partir con esta tesis, Pinochet así, pero que su propia gente... Sí, claro. Yo entrevisté, por ejemplo, a los hijos del general Caña y del general Rodríguez, que es Gregorio Rodríguez, gente que más bien de derecha, igual. O sea, o sea siempre estuve, cuando yo accedo a ellos, ellos estaban en ese lugar, se identificaban con la derecha, pero tenía muy claro que Pinochet se había comportado miserablemente con sus padres, porque había borrado en el fondo el legado intelectual de sus padres para él instalarse como el hombre de la geopolítica, contado por los propios hijos, ¿no? Entonces, no es que sea, digamos, un rumor o que se dice en el ejército, no, o sea, son como que viene de lugares muy, en el fondo, validados. Y te quería preguntar, porque todos los libros que se escriben en este caso son también como registros de una obsesión. Ujú, En este caso el tuyo tiene que ver con la dictadura, tiene que ver con Pinochet, pero ujú. luego sigues hacia la transición, Sí, con, sí. con jóvenes pistoleros. Eso también hay harto de personal. Tú fuiste compañero de colegio de Ujú. una de las protagonistas. Claro, claro. Sí, es un libro que tiene aspectos un poco más personales porque generacionalmente, digamos, se corresponden los protagonistas con mi generación. eh, eh, los protagonistas tienen mi edad y en un caso, la coprotagonista de este libro, Jóvenes Pistoleros, es una ex compañera de curso. Y yo cuento esa experiencia también, ¿no? Cuento cómo la conozco, ella fue quien me llevó a las primeras protestas, el año 83, cuando yo estaba en octavo básico. Y me interesaba también meterme en lo que había sido la transición a la democracia y la oposición armada a ese proceso y lo que estaba en juego, los protagonistas también, nuevamente, ¿no? De quiénes habían sido los protagonistas de ese proceso y particularmente de quién había protagonizado los hechos de violencia política más, eh, yo diría, relevantes a comienzos de los 90, que es Ricardo Palma Salamanca, Sí. que es, bueno, El Negro Negro Palma. Palma, claro, que está, digamos, vinculado al atentado Jaime Guzmán, el coronel Fontaine, al secuestro de Cristian Wers y otros. Entonces hay una coincidencia generacional y también me interesaba ver cómo había sido bueno, revisar la transición a la democracia también, que era un periodo que me parece que se ha visto con cierta parcialidad y con cierto mito como un periodo un poco bien ejemplar y dulce, Mm, eh, y no un periodo de muchas contradicciones de mucha y negociación mucha violencia también. también. O sea, habían eh, primero un gobierno que había transado impunidad para Pinochet y su gente a cambio de gobernabilidad. Ese es en gran parte la transición a la democracia. Era un periodo donde o sea, se acepta que no va a haber justicia en los crímenes de derechos humanos. Eh, eso es clarísimo, ¿no? Y hay dos grupos, dos bandos opuestos que están conspirando contra este nuevo modelo de democracia. Por un lado, los grupos subversivos, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el Movimiento Lautaro. Y por otro lado también está el Los mismos ejército, militares, que claro. están conspirando contra esta nueva democracia. Están sacando a su gente fuera de Chile, están ejecutando a su propia gente, con el Huber, el químico de la DINA, Berríos. Barríos, etc. ¿No? Entonces es un periodo igual bien convulso y bien atípico como proceso político, tal vez similar al que se vive en Sudáfrica con el fin del apartheid, donde hay un pacto de impunidad para quienes habían detentado el poder, cosa que también se pone en cuestión años después, ¿no? ¿Por qué no se van a juzgar los crímenes? ¿Por qué se van a mantener grandes poderes de cuotas de poder
a quienes lo habían detentado de manera cruel e ilegal, ¿no? Y me parece, claro, eso me interesaba más bien sobre ese libro. Pero también hay como una historia, bueno, es muy tu estilo, la historia humana, hay una historia de amor también, de traición, Sí. y que eso también le da un carácter humano de las mismas fallas que se cometían dentro del mismo Frente Autónomo y que fue lo que terminó llevando hacia su fin. Sí, sí. A ver, a mí me interesaba considerar también nuevamente el factor humano que está que cruza a todos los procesos políticos importantes. Y en este caso, eh, el secuestro de Christiane Edwards sí está cruzado por aspectos eh, emocionales, aspectos humanos que determinan la suerte de las operaciones. Este triángulo con Ramiro. Exactamente, claro. Cuenta un poco más eso. Bueno, ahí, claro, Palma Salamanca cuando participa del secuestro de Edwards, ya está con ciertas dudas de lo que está haciendo, ¿no? Ya Él era crítico de lo que hacían sus superiores ya. Sí, yo diría que sí. Nunca se sintió muy interpretado tampoco por estar dentro de una organización militar, con todo lo que eso significaba. Y también tuve esas dudas con la ejecución de Jaime Guzmán. Eso está presente en sus declaraciones cuando él es detenido. Entonces entra sin muchas convicciones a participar del secuestro de Edwards. Él tenía una pareja, que su pareja a la vez está fuera de esta operación, en el sentido de que él es no solamente quien participa en la captura de Christiane Edwards, sino que también quien oficia de celador, es decir, está vigilando que no se escape este señor, que es una persona joven en ese momento, Christiane Edwards, en un secuestro muy cruel. Mantenía en condiciones horrorosas, horribles, digamos, en muy una inhumanas. caja. Exactamente. ¿De qué era? ¿De 3 metros por...? Por 2, no sé cuánto, ¿no? Pero era horrible. Por tanto, claro, Palma está tan preso como está Christiane Edwards, está sensibilizado por las condiciones en que está esta persona, está dudando también del sentido que tiene esa operación, mientras ve que su mujer también, que su pareja, gente joven, 20 años, tendría él 21 años, bueno, lo está dejando por otra persona, ¿no? Por su jefe, por así decir. Por su jefe. Entonces, por el máximo... eso tiene consecuencias para el destino de la operación y para él mismo, Palma Salamanca, porque él, bueno, a diferencia del resto, o gran parte del resto del comando, que sale del país, él queda en Chile y lo detienen. Entonces, esa detención en parte es consecuencia de lo que está pasando humanamente al interior de la organización. ¿Lo entregan o no? O digamos que no lo cuida lo suficiente para lo que estaba pasando en ese momento, donde tenían a la policía, al ejército, a carabineros detrás del frente. Era bien impresionante porque sabían dónde estaban, sabían quiénes eran, estaba la policía, un grupo de la Policía de Investigaciones tras ellos, el ejército estaba tras la Policía de Investigaciones, una parte de la inteligencia de carabineros también. ¿Y la oficina? Y la oficina, sí. Sí, era una buena teleserie, nada divertida tampoco. No, como un poco ridícula de repente. Exactamente, sí. Pues, las cosas que pasaban eran bien sorprendentes, sí, en ese momento, ¿no? Que estuviera el ejército detrás de la policía y la policía detrás de un grupo guerrillero, ¿no? Y todos supieran que estaban todos detrás de todos, ¿no? Y de repente se paraban y en vez de seguir al negro Palma, en este caso, se ponían a discutir entre ellos. Exactamente, sí, pues habían pugnas importantes, parte de las que se saben hoy en día. Yo creo que hay mucha más historia, sí, claro, sobre todo en torno a la oficina, que no se conocen. Me da la impresión de que tú te comunicaste con el negro Palma o con cercanos de él. Sí. Bueno, yo trabajé este libro
como 5 años más o menos, o más. Y cuando ya estaba bastante avanzado, ocurre que el Negro Palma, con Ramiro y 2 de los otros integrantes de esta agrupación subversiva que habían escapado de la cárcel, El gran escape el de la gran escape cárcel de alta en helicóptero seguridad. en el año Con, 96, con el canasto. exactamente, ocurre que ellos desaparecen por 15 años más o menos, hasta que aparece en el año 2016-17, en México, en el contexto de un secuestro extorsivo. Entonces, En San Miguel de Allende. en San Miguel de Allende, en México, exactamente. Claro. Entonces, ahí me cambia bastante. No la historia, pero se me abre la posibilidad de acceder a los protagonistas de la historia, por lo menos a 2 de ellos, que era Ricardo Palmas Salamanca y su pareja. Y yo, claro, hablo con ellos, los voy a entrevistar a París cuando estaban solicitando refugio político, y hablo con un montón de gente, con gente que participa en el secuestro de Edwards, que fue identificada o que no fue identificada. Hablo con los policías también, que hicieron la pesquisa. Me interesaba bastante comentar, y lo trabajo en el libro, lo que era este grupo policial que, entre comillas, resolvió algunos de los grandes casos de los años 90, que eran policías que venían con los vicios de los policías de los años 70 y 80, en un escenario político distinto, ¿no? Y él hoy día reside en París. Sí. Sí. Ya tiene la residencia, sigue como pareja con Miska, ¿no? No, ya no siguen juntos, ¿No? pero siguen muy vinculados. El hecho de que a él le hayan dado refugio político creo que habla bastante de la transición a la democracia que tuvimos, porque el argumento del Estado francés para darle refugio político a una persona que está condenada en Chile por el asesinato de un senador en un contexto de democracia, iba a decir supuesta democracia, pero me edité. Bueno, uno pensaría que ¿qué le va a dar un refugio político? ¿Qué país culto, civilizado, le va a dar refugio político a una persona con esos antecedentes? Pues bien, Francia cuestiona el modelo de democracia, cuestiona la justicia que había en ese momento para juzgar los crímenes que en el fallo que le otorga el refugio político a Palma Salamanca, bueno, da cuenta de que en ese momento no hay una democracia que básicamente es una continuidad de la dictadura. No hay justicia ni para quienes cometan actos subversivos o de violencia política o terrorista, si se quiere decir, ni tampoco menos había justicia para los criminales de la dictadura. Entonces, el refugio político que está vigente, Ricardo Palma Salamanca hoy en día está viviendo o sigue viviendo y va a seguir viviendo en Europa, puede moverse por muchos países de Europa. Obedece al desconocimiento de que en Chile, en los años 90, lo que siempre hemos llamado una transición a la democracia o una democracia, no lo es tal. Claro, más una postdictadura más que una democracia. Exactamente, sí. Sí, que no cumple los estándares de una democracia. Exacto. Sí. Fuerte igual, que se ponga en cuestión la transición democrática y el Estado democrático, un país soberano. Exactamente, exactamente. Y me parece que esos hechos, la detención de Pinochet en Londres y el otorgamiento de refugio político para Palma Salamanca, bueno, dan cuenta de que este modelo de transición a la democracia, bueno, no, por lo menos es discutible sobre su estándar, sobre el modo en que se implementó, digamos, ¿no? Y el modo en que ha sido también, digamos, vendido al mundo. Tú estás con un nuevo libro y es un perfil de Mariana Callejas. Es un perfil que... ¿Quién era Mariana Callejas? Empecemos por ahí. Primero. Mariana Callejas, así en síntesis, que esto es como el rencor del vago, vendría a ser como una escritora que formó un taller literario, que formó escritores de relieve en Chile
a la vez que era ella agente de la DINA, de la Policía Política de Pinochet, era esposa de Michael Townley, y juntos participaron en los más connotados, siniestros crímenes internacionales de la DINA, desde el asesinato de Orlando Letelier a el asesinato de Carlos Prats en Buenos Aires. Entonces, bueno, es una figura mítica, casi una figura de ficción, y es un libro que trabajo con Leila Guerriero como editora, que ella es directora de esta colección de perfiles. Ese es un libro, bueno, que he estado trabajando hace un montón de tiempo. Yo diría que también se remite a lo que hice en CIPER, porque yo la entrevisté a ella. Ah, la entrevistaste. El año 2010 tuve una serie de entrevistas con ella. Habré estado como 5 o 6 veces en su casa. Y lo que me interesaba de ese libro es, bueno, poder retratar a esta mujer, poder entenderla, ver la complejidad de alguien que, al tiempo que tiene inquietudes literarias, que escribe y publica. Y escribe bastante bien. Yo diría que sí. Según los quienes la conocieron. Yo diría que sí, pues yo leí harto de todo lo que hay publicado de ella y me parece que sí. Está como sobre el promedio de lo que se escribía en ese momento, o más que sobre el promedio. Bueno, al tiempo que ella tenía un taller literario en Lo Curro. En Lo Curro, en la segunda mitad de los 70, hacía muchas fiestas también. Participaba de operaciones de terrorismo internacional con cubanos anticastristas, con italianos fascistas, con alemanes, franceses, ultrones. Y también en su casa era una suerte de casa cuartel, donde llevaron gente detenida, torturaron gente, mataron gente, y donde fabricaban gasarín. Claro, Eugenio Berríos se encargaba de eso, como en el garage del... Y dentro de toda esta locura, ella vivía con su hijo ahí, con sus hijos pequeños. Sus hijos pequeños que iban al colegio San George, que estaba más o menos cerca. Había guardias armados, había gente de la DINA. Manuel Contreras fue más de una vez, Pedro Espinosa, Iturriaga, etc. Y era una casa como cualquiera, una casa de familia, ¿no? Los niños iban al colegio, invitaban a sus compañeritos de curso después a jugar, ¡Qué sórdido! Como a jugar, a celebrar cumpleaños, a estudiar. Era una doble, triple vida a la manera, no sé si viste tú esta serie de Americans. Sí, sí, sobre claro. los rusos infiltrados en Estados Unidos, claro. Era eso, en el fondo, ¿no? Pero, o sea, nosotros tuvimos nuestro The Americans, yo diría con mayor espectacularidad, porque esta gente participaba, o sea, iba por el mundo haciendo acciones y matando gente o procurando matar gente. Y al mismo tiempo tenía un taller literario, ella, donde se formaron escritores de relieve para los años 80, para los 90 y para hoy en día. Carlos Franz, como Carlos Iturra, Gonzalo Contreras, y gente que pasó por ahí una vez, 2 veces. Nicanor Parra estuvo por ahí, Enrique Lin estuvo en una fiesta también. Tú podrías haber ido alguna vez. Mira lo que me perdí. Yo podría haber ido alguna vez. Sí, estamos hablando... Nos perdimos eso. No, digo en serio, porque eran ambientes... Para reportear era muy entretenido. Muy agreste. Estamos hablando del año 70, donde no pasaba nada. Había toque de queda, habían 2 galerías de arte, así de maltraer, había una librería. La gente que había tenido el infortunio de quedarse acá en Chile, intelectuales, artistas, escritores, se movían esos reducidos circuitos, digamos. Y varios de ellos alguna vez terminaron en alguna fiesta en la casa de esta señora, y obviamente sin saber que ella era un cuartel de la DINA, donde se torturaba, se mataba y se fabricaba gasarín. ¿Sí? Tú la entrevistaste 6 veces. Más o menos. Más o menos. ¿Qué imagen tomaste de este personaje, su complejidad psicológica? ¿Cómo ella se hacía cargo de esta doble identidad, triple identidad, escritora por un lado, agente, por así decir, y cómplice por otra, se justificaba? ¿Qué conclusiones llega? Sí, era una mujer bien carismática,
encantadora, coqueta también. Ya cuando yo la entrevisté, de haber tenido 78 años, un poquito menos tal vez. Y dentro de lo que había sido su historial, bueno, era una persona también negadora de la gravedad de lo que había participado. O sea, ella lo reconocía casi todo, Sí. pero como que no entendía por qué su nombre era tan horroroso. De hecho, lo dice. Y lo dice no solamente conmigo, a lo largo de su, digamos, de los años, lo repite mucho. Y por qué mi literatura, que es tan valiosa, no tiene el reconocimiento que merece. Porque mi nombre como escritora, digamos, es juzgada por mi papel en los crímenes de la dictadura, digamos, ¿no? Entonces, su peor castigo, porque más bien es el único que tuvo, ella pasó 5 meses en prisión preventiva, fue condenada en primera instancia a 20 años por el crimen de Carlos Prats. Ella participa en ese crimen. La Corte de Apelaciones, la Corte Suprema rebaja a 5 años su condena, por tanto significa que puede cumplirla en libertad. Entonces, no pagó, o sea, pero la condena verdadera fue literaria. Esa fue la más El hecho dolorosa. de que no la publicaran, considerando que ella decía que sí tenía méritos para ser publicada, más que muchos otros que se daban vuelta por ahí, decía. Y que probablemente tenía razón, sí. ¿no? Me parece que sí, o sea, tenía bastante mérito. Ganó muchos premios en los años 80, los 70 y 80 sobre todo. Reconocimiento por sus cuentos, por novelas, incluso no solamente del circuito más ligado a la derecha, sino que, por ejemplo, en un concurso de la bicicleta, ella gana un premio que es un premio honorífico, pero igual, segundo lugar, con un cuento que no es malo. Entonces, digamos, tiene un reconocimiento que va más allá de haber sido una referente de la dictadura, digamos, ¿no? Pero lo terrible fue que ella postuló, pero como todos, con un seudónimo. Exactamente, sí, sí, postuló con un seudónimo, y es súper interesante que en ese momento esa revista, que era una revista de oposición a la dictadura, publicada en Cancionero de Víctor Jara, de Iván Serrat, en un concurso ciego, de repente abrían el sobre y apareciera el nombre de ella. Ya era una figura pública, todos los horrores en los que había participado, y así todo, igual le dieron el premio y la publicaron en la revista. Claro, eso habla muy bien, me parece, de la revista, habla mucho de ella, digamos, ¿no? De esa desesperación por querer ser reconocida en todos los ámbitos. Incluso ella se paseaba por la sede de la SECH, que es la Sociedad de Escritores de Chile, que está acá cerquita, en mediados de los 80. La mayoría de la gente aterrada. Incluso el MBL tiene una crónica donde dice que todos, digamos, los que iban a la sede de la SECH sabían quién era ella, pero tampoco se atrevían a decirle nada, ¿no? A confrontarla, porque les daba miedo. La única que le confrontó fue Matilde Ladrón de Guevara, una vez que la vio ahí, y le dijo unas cosas bien feas. Se le fue encima, la insultó y procuró echarla, ¿no? Pero, claro, era una persona que se daba vuelta por esos circuitos, ¿no? Como si nada. Qué impresionante personaje. Sí. Una provocadora, sí. Y que de alguna manera disfrutaba con esa provocación, con lo que generaba. Sí, yo tengo la impresión de que, bueno, yo estuve varios años revisando cartas, revisando documentos, y hablando con ella y con gente cercana. Hablo con uno de los hijos de ella también, que parte de las motivaciones es como el gusto por el peligro y por el riesgo también, ¿no? Algo bien banal. Y parte de las motivaciones también es que tenía un sueldo. La DINA le daba un sueldo, le pagaba servidumbre, le pagaba choferes, le pagaba una casa, le permitía viajar por el mundo, matando gente, ¿no? O sea, haciendo operaciones. Pero había entre un glamour, ¿no? Una aspiración a la que aspira cualquier familia de clase media,
pero también había un gustillo así por, yo diría, por el riesgo, por la adrenalina de participar en una organización terrorista como era la DINA. Muchas gracias, Juan Cristóbal Peña, por esta entrevista en nuestro ciclo de conversaciones, entrevistas al libro abierto. Bueno, muchas gracias a ti, estuvo muy buena la charla, muchas gracias. Sigue Entrevistas al Libro Abierto por elperiodista.cl, El Periodista TV, 360 Radio Chile y el podcast de Lencasé por Spotify, iVoox, Apple Podcast y YouTube Music. Agradecimientos Centro Cultural Gabriela Mistral y Editorial Penguin Random House. Un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura 2024.